Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Andrés Chadwick, exministro del Interior durante el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, anunció este miércoles su renuncia a la presidencia de la Junta Directiva de la Universidad San Sebastián. No es la primera autoridad de esa universidad o el único integrante del cuerpo docente de esa universidad que la ha tenido que dejar en el contexto del caso Audios, ¿no? Bueno, el ex senador, ministro, diputado, senador, ministro, dirigente gremialista, uno de los fundadores, uno de los coroneles, así se le dice en la UDI a los mandamases históricos, si se quiere, bueno, dio a conocer la noticia a través de un comunicado. Eso es interesante. Andrés Chadwick, todas las explicaciones que ha dado cuando se le ha interpelado, cuando se le ha acusado, cuando se le ha sacado a la palestra, ha sido a través de comunicados, no de entrevistas directas para poder matizar. Es la decisión que él ha tomado hasta aquí. Esto, en este comunicado, explicó que dimitió para concentrarse en su ofensiva legal contra diputados por el delito de difamación tras ser nombrado en las acusaciones constitucionales presentadas en contra de los magistrados de la Corte Suprema Ángela Vivanco y Jean-Pierre Matus, protagonistas del bullado caso Audios hasta aquí. Su renuncia, la de Chadwick, se da además en medio del escándalo que envuelve a la exministra de Educación, Marcela Cubillos, cuestionada. Perdón, déjeme decirle algo antes. Marcela Cubillos en su momento fue ayudante en la Universidad Católica. Entiendo que en el ramo de Derecho Constitucional, estoy casi seguro, son muy cercanos políticamente además, pero profesionalmente también. Bueno, en todo el escándalo de Marcela Cubillos, que ha sido cuestionada por algunos por haber recibido un sueldo bruto de 17 millones de pesos como docente justamente en esa universidad. Entonces, se repite en la universidad, en la polémica, se repite el exministro Chadwick en distintas polémicas, pero lo que hay que decir también es justicia para poner todos los casos, todos los antecedentes sobre la mesa, que el Ministerio Público ha decidido investigar este caso en bastante profundidad, el caso Audios, en varias de sus derivadas, aristas o miradas, como usted quiera, y hasta aquí no ha llamado a declarar Andrés Chadwick, teniendo todos los antecedentes que hay sobre la mesa, ni como testigo, ni menos como imputado. Las cosas hay que ponerlas en su justa medida. Las acusaciones que hasta aquí que se le han hecho más bien son de índole político, que es distinto a lo que indica, ¿no es cierto?, los méritos jurídicos o legales para que eventualmente alguien se querelle en su contra. ¿Vamos a la mesa de conversación? Ahí seguimos. Y nos acompaña el diputado Miguel Ángel Calisto, que es diputado independiente, demócrata, es presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, pero es integrante, interesante este dato, de la Comisión Revisora en el caso de la acusación del ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus. Ministro Calisto, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Diputado. ¿Qué le dije yo? Ministro, sí. Disculpe, es que hay varios que han pasado por ahora. No, prefiero la libertad, la libertad de ser parlamentario. Está bien, corrijo, le pido disculpas al diputado Calisto. No, muchas gracias por la invitación. ¿Qué significa en un caso que ha generado tanta discusión, tanta polémica, hasta mucho escándalo, ¿no es cierto? Cuando hemos visto algunos chats que damos por buenos que son ciertos, habrá que comprobarlos, pero nadie los ha desmentido, cosas que nos han dejado a muchos bien impactados, ¿no es cierto? Y hay una profundidad en investigaciones, hay abiertos casos judiciales, pero a usted le va a tocar revisar como diputado este caso en particular. ¿Qué se siente estar en la responsabilidad de estar en esta comisión? Sí. Bueno, en primer lugar, respecto de los hechos que todo el país ha conocido a propósito del caso Hermosilla, yo creo que esto viene a develar, en definitiva, es como abrir la cortina y mostrar todo lo que ocurría al interior del Poder Judicial y cómo operaban ciertas fuerzas en un poder del Estado. Y eso es lo complejo y eso es lo que nos preocupa. Porque... ¿Con qué grado de certeza habla de en pasado usted? ¿En pasado? Sí, porque dice que operaban.
No, lo que pasa es que hoy No, día... supone que por estos días los que hacen estas operaciones están guardados. Sí, sí. Lo que pasa es que es la forma en cómo funcionaban las cosas al interior del Poder Judicial, conforme a lo que hemos conocido, lo que hemos visto. Y estamos frente a la crisis institucional del Poder Judicial más compleja o la más grave, seguramente, desde el retorno de la democracia. Este es un terremoto al interior del Poder Judicial y evidentemente el Parlamento hoy día tiene una responsabilidad, y el poder político y el gobierno también, de, en primer lugar, transparentar. Nosotros tenemos que hoy día saber y conocer todo lo que ha pasado aquí. En segundo lugar, ver elementos que permitan efectivamente hacer justicia política, voy a decir, y por eso de alguna manera lo que hemos hecho desde el Parlamento es poner a disposición estas acusaciones constitucionales y la revisión que vamos a hacer en las comisiones para evidentemente corroborar si es que en los casos de los ministros acusados se configura el delito, o sea, el notable abandono de deberes, más que delito, la falta que de alguna manera desde el punto de vista político nosotros creemos que se ha faltado a la función jurisdiccional en el caso de los ministros de la Corte Suprema. Pero esto lleva a una tercera etapa, una tercera parte, que es cómo desde el poder político, en conjunto con el gobierno, el Parlamento y también el Poder Judicial, tenemos que ser parte de la solución, es decir, cómo buscamos mecanismos transparentes, justos, que permitan garantizar que quienes lleguen al Poder Judicial efectivamente lleguen por sus competencias, y eso significa abrir o crear un nuevo régimen de nombramiento de ministros de la Suprema. ¿Qué nos garantiza el que las acusaciones tengan la suerte que tengan? ¿Van a hacer cambiar la actitud, las conductas de las personas que operan para los nombramientos, o dicho de otra manera, que los nombramientos sean distintos a como han sido el último tiempo, o como hemos visto en este caso que tiene tanto, ¿no es cierto?, de indeseable? ¿Qué indica? Porque ¿van a acusarlo o no? ¿Va a salir libre o acusado? ¿Van a tener que irse a sus casas o quedarse en el Poder Judicial? En el caso de incluso que se vayan, incluso, voy a poner un caso hipotético, que los 3 ministros sean acusados, sancionados, fuera del Poder Judicial. Si no hay otras medidas, perfectamente en un año más pueden los operadores volver con sus tentáculos, volver a pedir votos, volver a poner y ofrecer cargos, si no hay un cambio de fondo. Lógico, lógico. Evidentemente, cuando hay una crisis de esta magnitud, nosotros tenemos que tener la capacidad como país de buscar una solución y dar una respuesta. Pasó cuando ocurrió la crisis del financiamiento de la política, se recordará usted que terminó con 2 parlamentarios condenados. Claro. Entonces eso generó un nuevo cambio en la política, incluso un reemplazo de un gran porcentaje de políticos del Congreso. Yo diría hoy día mucho más de un 70, un 80% somos parlamentarios nuevos que reemplazamos a esta antigua política de alguna manera. Entonces, esta crisis institucional que hoy día vive la Corte Suprema, creo que es una oportunidad también, porque estamos hablando de un poder del Estado que tenemos que fortalecer, cuidar y dar todas las garantías para que cumpla su función. Y es ahí donde, respondiendo a su pregunta, yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de dar una respuesta integral por un nuevo sistema. Déjeme ponerlo nuevamente de nombramiento en aprietos. ¿Quién me indica a usted o qué garantía nos da a nosotros y a los que están en sus casas viendo de que esta nueva política, usted dice, la gran mayoría somos de la nueva política, pero esta nueva política lleva ya ¿cuánto tiempo? ¿3 años? ¿Este nuevo Parlamento? 2 años y medio. Sí, bueno, yo vengo del periodo pasado. Sí, pero en general, lo nuevo, esto de la nueva política. Seguimos sin resolver las pensiones. Seguimos sin sacar adelante las agendas de seguridad con la premura que dijimos que lo íbamos a hacer, con acuerdos más rápidos. Seguimos con las situaciones en educación y con reformas que probablemente no tendríamos los 80.000 niños y niñas que dejan los colegios o las escuelas. En fin, tendríamos ya resuelto el tema de los notarios y los conservadores. Esta nueva política tampoco ha dado garantías de que haga las cosas rápido y en función de las necesidades de la ciudadanía. Bueno, evidentemente todos los procesos no son inmediatos.
Yo no quiero defender con esto, yo creo que acá, evidentemente, para que la gente también lo sepa, para poder responder a todas las necesidades que usted ha dicho. Quedan las listas de espera de más de 2 millones de chilenos y chilenas. Todo lo que usted ha dicho sí, son elementos que nosotros, evidentemente, denunciamos permanentemente en el Congreso. Yo represento una zona en el Parlamento, una zona austral, de Aysén, que tenemos miles de problemas que se suman a eso. Y estamos permanentemente reiterando la preocupación, pero acá el Ejecutivo, el Gobierno, es quien tiene la prioridad y tiene la atribución cuando tiene que solucionar temas relacionados con recursos, con plata. Ahora, en lo particular, nosotros, por ejemplo, aprobamos hace poco la idea de legislar la reforma de pensiones. Hoy día aprobamos el pacto tributario. Siendo de oposición, creemos que hay que contribuir para que este gobierno también entregue soluciones concretas, por ejemplo, a la PGU. Este pacto fiscal va a permitir financiar la PGU a propósito de esta contingencia. Pero volviendo... Perdón, siempre y cuando, porque está en la gran reforma de pensiones. Si no se separa la reforma de pensiones, puede que se aprueben los recursos y que no se aumente la PGU de 214 a 250 mil pesos ahora en la inmediatez. Bueno, los recursos están. Hoy día aprobamos nosotros... ¿La voluntad de los políticos está en el Parlamento? O sea, hoy día está la discusión en el Senado. Nosotros aprobamos en la Cámara de Diputados el tema de pensiones, el proyecto de reforma de pensiones. Yo en lo particular en el periodo pasado, durante el gobierno del presidente Piñera, también era de oposición, pero igual aprobamos el proyecto de reforma de pensiones, lo hicimos ahora también desde la bancada demócrata y amarillos independientes. Pero lo que se ha logrado con esto hoy día es además tener el financiamiento. O sea, lo que aprobamos hoy día, un proyecto de reforma importante con el Ministerio de Hacienda, fue aprobar los recursos para financiar la PGU y esperemos que del Senado rápidamente salga esta reforma de pensiones que permita hacer carne esta mejoría del 17% resolver lo antes posible el tema de la PGU. Pero volviendo a su pregunta del sistema de nombramiento y que lo que nosotros nos tenemos que también hacer cargo desde la Comisión de Constitución que hoy día presido es particularmente definir un mecanismo que dé garantías a los tres poderes del Estado y a Chile que permita un sistema de nombramientos de ministros de la Corte Suprema que sea público, transparente, en base a criterios objetivos y que evidentemente ministros, académicos, personas que tienen un gran prestigio académico, que no tengan que tener que tocar la puerta de lobistas o de políticos para ser nombrados en la Corte Suprema. Porque lo que nosotros tenemos que hacer es garantizar un sistema en que al Poder Judicial lleguen los mejores. Los que se lo merecen. Entonces, ¿cuál es el tema? Mira, si tú empiezas a mirar el currículum de los ministros de la Corte Suprema, en su gran mayoría diría yo que son académicamente intachables, personas con gran trayectoria académica, profesores universitarios, en el caso del ministro Matus, 30 años en la academia, en fin. Entonces, tú dices, ¿por qué personas con estas características intelectuales tuvieron que llegar a golpear la puerta a los políticos, a nosotros, al Parlamento, para ser nombrados a los... Entonces, eso es lo que tenemos que resolver y hoy día hay cerca de 4 o 5, yo hoy día firmé un proyecto patrocinando un proyecto para mejorar el sistema de nombramiento de Supremo y el gobierno va a presentar un proyecto prontamente en la Comisión nuestra de Constitución a mediados de octubre, así lo ha anunciado el ministro Cordero. Y este debate va a ser público. Además hubo un acuerdo que recordarle a la gente. En esta materia en particular hubo un acuerdo antes de la segunda convención. Así es. Que del Partido Republicano al Partido Comunista estuvieron de acuerdo en un montón de principios y ese tema estaba incluido. O sea, hay un punto de avance bastante claro. Pero partir desde cero va a ser que... No vamos a partir de cero porque bien, como usted ha dicho, nosotros ya tuvimos 2 comisiones para abordar este tema. Tenemos como referencia efectivamente los acuerdos del Consejo Constitucional que aborda un régimen de nombramiento con acuerdo transversal y político. Y la discusión hoy día está cómo hacemos que participen o no el Poder Ejecutivo, el Parlamento en este sistema de nombramiento o definitivamente se hace por otro tipo de alternativa. No hay sistema perfecto, según los expertos. No hay sistema perfecto. Todo sistema puede corromperse si hay alguien que quiere corromperlo. Pero lo que nosotros buscamos en definitiva es, porque más allá de esta crisis institucional que vive hoy día el Poder Judicial, tiene que ser una oportunidad y tenemos que salir de la crisis a rostro descubierto, es decir, mire, estas son las reglas del juego, estas van a ser las formas en cómo van a poder llegar a la Suprema. Es más, ahora hay 2 o 3 vacantes que van a quedar para... Hay 3 vacantes. Son 21 y hay 18. Y hay 3 ministros acusados en este minuto, por lo tanto, perfectamente podríamos tener 6 vacantes y tenemos que resolver
rápido. No sé si hoy día van a ser con un nuevo sistema de nombramiento o vamos a tener que nombrar a estos nuevos ministros con el actual sistema mientras el Congreso discute el nuevo sistema. Hay otra lógica, no solo en el nombramiento. Ayer conversaba con un diputado y me decía, las dos ministras que están ya nombradas por el presidente para aprobación o no en el Senado, obedecen a la lógica que no sé si a la gente le interesa en la búsqueda de un buen juez o jueza. Uno representa a la izquierda y otro representa a la derecha. ¿Y quién dijo que porque uno representa a la izquierda y a la derecha son mejores jueces? Sí, claro. Más bien tiene que ver con la lógica de para que me los aprueben, para que mantengamos los equilibrios. Claro. Entonces hay bastantes más prácticas que parece que habría que corregir que solamente el nombramiento. Por eso que lo que ha develado la crisis de este caso Hermosilla es justamente abrir la cortina, y los chilenos todos nos hemos dado cuenta finalmente cómo funcionaba esta situación al interior del Poder Judicial, y lo que corresponde ahora, junto con la crítica, junto con las acusaciones constitucionales que ayudan finalmente para develar, para conocer cómo operaba esto, también tenemos que ser capaces de buscar una solución. Y ese es el nuevo sistema de nombramiento de ministros de Corte. A propósito de la acusación, porque usted forma parte de esta comisión revisora, de una de las, son tres las comisiones, sí, una por cada acusación, por cada ministro. Le toca a usted, esto es por sorteo, no es porque usted sea el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara. A diferencia de los senadores que van a operar como jurado al final, no pueden emitir ningún juicio, porque si no se invalida, se inhabilitan. Ustedes sí pueden. ¿A usted qué le parecen las acusaciones en principio por lo que ha ido conociendo en lo público? Me imagino que ya ha estado leyendo más en privado, más documentación y más amplia y profunda. ¿Le parece que estamos frente a acusaciones plausibles o acusaciones más bien cargadas de un intento de revancha políticos de unos con otros? Bueno, la verdad estamos frente a una situación compleja porque efectivamente los antecedentes que nosotros conocemos que acusan a los ministros de la Corte Suprema obedecen particularmente a información que viene desde la Fiscalía, es decir, información de WhatsApp que se comunicaron en una investigación del Ministerio Público y que permitieron finalmente que nosotros conozcamos estos antecedentes. En base a estos antecedentes, a mí me parecen que los hechos efectivamente que involucran a los ministros, por ejemplo, Vivanco y Muñoz, son hechos complejos. O sea, no quiero ahondar, pero creo que son hechos más complejos porque responden ¿Más graves? Graves, porque se realizan o se ejecutan en el marco del ejercicio jurisdiccional, es decir, en el ejercicio de sus funciones. Por eso, evidentemente, bueno, las comisiones que van a abordar estos casos, tanto la comisión que solo va a abordar el caso de la ministra Vivanco o la comisión que solo va a revisar el caso de la ministra Vivanco y Muñoz juntos, van a tener que resolver, pedirá, me imagino, antecedentes al Ministerio Público, se conocerá la opinión de expertos, de exministros del Tribunal Constitucional para saber efectivamente si se logra configurar el notable abandono de deberes, que es lo que para lo cual estamos mandatados en estas comisiones revisoras. En el caso del ministro Matus, a nosotros, por lo que yo he podido conocer en principio, no tengo una opinión fundada evidentemente en este momento porque hoy día recién constituimos la comisión, vamos a tener 2 o 3, seguramente 4 comisiones donde vamos a recibir a distintos actores, a los diputados acusadores, al abogado del ministro de la Corte, también a expertos constitucionalistas, penalistas y también del Tribunal Constitucional, que espero que nos puedan orientar. ¿Le parece menos grave el caso de Matus a usted en principio? A mí en principio lo que yo puedo señalar es que los casos del ministro Matus, lo que hemos conocido, lo que se han entregado como antecedentes son previos al ejercicio jurisdiccional, en las conversaciones que existen. No, hasta el minuto yo no he conocido o dentro de la información que tenemos no hay elementos que permitan señalar que hubo algún grado de contraprestación o pago de favores, como sí podemos ver en otros casos donde se señala, mira, necesito que integres tal sala, en fin. Que es el caso Vivanco. Caso Vivanco, eso es gravísimo. Entonces, en este caso... Las dos causas más complejas en los capítulos de acusación al ministro Matus tiene que ver con que habría faltado la verdad en diversas entrevistas al decir que conocía o no conocía, que tenía o no tenía vínculos con el señor Hermosilla. Sí. Y lo otro es que una vez, y ya sí es siendo ministro,
cuando le pidieron su lista de inhabilidades, él dice, sí, yo tengo inhabilidades para tratar temas que tengan que ver con tales personas porque tengo cierta relación. Entiendo que son 100 personas aproximadamente, y entre esas 100 personas omite a Luis Hermosilla y a Andrés Chadwick. Eso para algunos implica o significa una omisión dolosa, si se quiere, sí, intencionada, siendo ministro, y eso sería causa de generar de un notable abandono de deberes. Claro. ¿Le parece a usted eso? Eso en el caso de que nosotros logremos corroborar o comprobar en el momento de la revisión de la causa del ministro Matus que efectivamente existió contraprestación o existió algún tipo de pago de favor o algún tipo de comunicación más extensa. Pero si se inhabilita, teniendo la clara relación anterior, no se inhabilita o no presenta esa inhabilidad, ¿es en función de qué? Porque la inhabilidad es para cuando me toque que venga el señor que está aquí al frente, yo no voy a ser juez porque a él es mi vecino. Sí, lo que pasa es que efectivamente los ministros de la Corte hacen una nómina de inhabilidades por eventuales conflictos de interés. Sí. Y bueno, eso va a ser parte seguramente de los elementos que nosotros vamos a solicitar por parte de la defensa del señor ministro Matus para que nos respondan esas preguntas. Yo evidentemente tengo las mismas dudas. Todo esto a mí me parece en general grave, a todos estos hechos que exponen las relaciones que existían entre los ministros de la Corte, abogados de la plaza, como le dicen, y que generaban este nivel de lobby. Pero hoy día, con los antecedentes que tenemos, yo todavía no logro armarse una idea jurídica que me permita avalar que aquí se ha configurado un notable abandono de deberes, que es para lo cual nosotros estamos mandatados en esta comisión revisora del caso Matus particularmente. Evidentemente, si usted me pregunta, ¿hay un reproche ético? Por supuesto. Yo creo que acá hay un evidente comportamiento inadecuado, éticamente hablando. Pero nosotros, como parlamentarios, y en esta comisión investigadora o revisora de la acusación constitucional, estamos mandatados para pronunciarnos si es que existe notable abandono de deberes. Yo creo que, estoy opinando, o sea, sin conocer antecedentes, estoy adelantándome, pero por ejemplo en el caso de Muñoz y Vivanco, son casos donde todos hemos conocido argumentos públicos, en donde yo podría decir, con estos antecedentes previos, yo podría decir que se podrían configurar elementos por eventual notable abandono de deberes. En el caso de Matus todavía no, pero si llegan nuevos antecedentes, porque nosotros vamos a recibir a los abogados acusadores que me imagino van a presentar nuevos antecedentes, van a venir testigos de ambas partes, va a venir el abogado que va a defender al señor Matus o el propio ministro Matus, que obviamente la comisión debe invitarlo. Por lo tanto, es en ese contexto en que este tipo de preguntas, dudas, consultas van a aparecer. Ahora, nuestro pronunciamiento tiene que ser en el marco del ejercicio jurisdiccional del ministro acusado, en este caso Matus, Vivanco y Muñoz. Lo digo porque además me tocó en el periodo pasado 17 acusaciones constitucionales, nos tocó resolver en la sala de la Cámara de Diputados. Yo voté muy pocas a favor. Prácticamente las voté todas en contra. Curiosamente voté sí a favor la del ministro Chadwick, la del exministro Chadwick, que fue la que finalmente pasó al Senado. Pero esperó y fue acusado. Pero digo con esto que uno en una situación como esta tiene que ser estrictamente muy responsable, porque esta es una herramienta de fiscalización que tenemos los parlamentarios, pero que no puede ser chacreada, porque vio usted lo que pasó en el gobierno pasado. 17 acusaciones constitucionales en un gobierno que puso en una situación crítica la estabilidad política del país. Incluso 2 acusaciones al presidente de la República, que de haber prosperado habrían suspendido al presidente de la República de sus funciones durante 20 días. Entonces, evidentemente lo que con esto estoy diciendo es que nosotros no podemos hacer vista gorda, es decir, los antecedentes van a ser públicos y si efectivamente incurrieron en hechos graves que falten a la Constitución, a la ley, notable abandono de deberes se logra configurar como una falta en la comisión, evidentemente nosotros tenemos que concurrir con datos objetivos. Déjeme preguntarle ahora en su calidad de político, de diputado, segundo periodo, de un profesional de la política. Y le voy a poner 2 casos que han ocurrido en el último año, que son contrapuestos o en sentidos contrarios, que prueban entonces
el tono de la política, que es el que me interesa que usted analice. Cuando ocurrió lo del caso Convenios, donde fundamentalmente el problema estaba radicado en Revolución Democrática, vimos una carta de unos diputados de la UDI que imputaron delitos directamente al entonces ministro Giorgio Jackson, casi como el jefe de una mafia. No estaban las pruebas de que lo acusaban prácticamente de haberse autorrobado un computador. Nos acordamos de todo eso, ¿no es cierto? Bueno, hubo después, en tribunales, hubo querellas, en fin, y retrocedió la UDI, pero la UDI lo acusó de formar parte de una entidad mafiosa prácticamente. Pasa el tiempo y ahora es completamente al revés. Ahora un militante de la UDI, que es Andrés Chadwick, y en la acusación los diputados del Frente Amplio, entre otros, imputan otra vez delito a Andrés Chadwick, nuevamente lo mismo, casi como jefe de una red de mafiosos. En ninguno de los dos casos, ni Jackson en su momento, ni Chadwick ahora han sido llamados por la justicia, lógico, ni como imputados, ni como testigos. Entonces, uno dice, la política no debe ser responsable de esperar que ocurran cosas y no hacer acusaciones a las otras personas sencillamente porque mi adversario político puede ganar 3 votos. La muestra es que ocurre para los dos lados. Así es. Por eso le pregunto por la política y el tono de la política. Yo coincido plenamente con su análisis. Y coincido porque, además por ser un parlamentario de centro, me ha tocado ver cómo la polarización política ha hecho que políticos de izquierda y políticos de derecha permanentemente estén en este tipo de acusaciones para sacar cierto rédito político y público. Y yo creo que ahí la sociedad chilena también, no solamente los políticos, tenemos que ser un poquito más agudos en cómo vamos leyendo la política. Y lo digo esto porque en su minuto a mí me tocó, le decía, las acusaciones, no sé, al propio presidente Piñera. Yo voté en contra de la acusación del presidente Piñera, siendo de oposición, cuando en la oposición nos decían, ustedes como oposición tienen que votar a favor de la acusación del presidente Piñera. Yo creo que hay que tener grados de madurez y responsabilidad cuando tienen que ver situaciones de Estado. Pasó la del ministro Jackson. Yo me sentaba muy cerca, éramos colegas diputados, cuando ellos apoyaban todo este carnaval de acusaciones constitucionales, pero después le tocó al propio Jackson una acusación por parte de la derecha, acusación que yo rechacé además, porque no habían suficientes argumentos jurídicos que nos permitan avanzar en una acusación como esta, porque es un juicio político que además tiene una sanción muy compleja, o inhabilidad de 5 años. De cualquier actividad pública. Entonces es una sanción dura, drástica y también de imagen. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos respecto de la política. Ahora, a mí me llama la atención cómo tenemos memoria tan cortoplacista. Resulta que usted acaba de nombrar caso Convenios. Resulta que ahora estamos todos hablando de los ministros de la Corte, pero ya estamos incluso pasando a la discusión de la Universidad San Sebastián, claro, y los sueldos de la señora Cubillo, en fin, del caso Chadwick en la Universidad San Sebastián. Entonces, ¿y qué pasó con el caso Convenio? Resulta que en el caso Convenio hay investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público, habían realizado 6 allanamientos a gobiernos regionales. Entonces, pareciera ser que comenzó la campaña y se paralizaron los casos Convenios. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que... ¿Qué pasó ahora, por ejemplo, en este caso de los ministros? Tiene que salir toda la verdad, porque finalmente cuando pareciera ser que vamos tema por tema, pero ya no olvidamos el caso Convenio. Ahora, un tiempo más, si viene otro caso, nos vamos a olvidar de los ministros de la Corte Suprema. Y creo que eso nos hace mal, porque tenemos que ir resolviendo los problemas. El caso Convenio develó un mecanismo, a mi juicio, de financiamiento de la política, que estaba implementado ordenadamente en todas las regiones del país y que hoy día pareciera ser que ya no es tema, pero ahí está en plena investigación. Este caso de los ministros de la Corte es grave porque involucra un poder judicial, un poder del Estado, y es el deber nuestro desde el Congreso develar, exponer todos los antecedentes públicos y buscar una solución, porque no podemos, evidentemente, generar esta inestabilidad. Está en juego la credibilidad de las personas y del sistema, por supuesto. Buena parte. Miguel Ángel Calisto, diputado independiente demócrata, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kama ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en bancos, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más. Desde 12 UFs al año,
toda la información en came.cl o en comercial@came.cl. Pausa y volvemos. Vamos a hablar de historia, de literatura, de historia de Chile, de las mujeres del siglo XIX en Chile, de la Iglesia Católica. ¿Sabe qué más? Vamos a hablar del Titanic chileno. Hubo un Titanic que no navegaba, pero que tuvo más muertos y muertas fundamentalmente, que poco se sabe de eso. Usted sabe y adivina a qué me refiero, ¿no? Pausa y volvemos con la autora de este libro. Ya volvemos con Vía Pública. 8 de agosto de 1863, si no me equivoco. Ya la fecha no puede que no le diga mucho, pero le va a decir un poco más a los que somos mayores quizás, con un hecho que se llama el incendio de la Compañía. Bueno, ¿qué fue el incendio de la Compañía? Es un punto de partida para esta novela aquí está, con Francisca Solar, autora de más de 15 libros en muchos idiomas, en muchas partes del mundo, pero eso ya es anecdótico en el éxito de esta autora que está aquí, que hoy nos trae El buzón de las impuras. Insisto, a partir de uno de los accidentes o siniestros más importantes de la era contemporánea, toma este libro para hacer algo de ficción a partir de hechos históricos reales. Francisca, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por interesarse. Además. Pero por cierto, vamos a dejar aquí, es que eso es lo raro, a ver, partamos por ahí. ¿Por qué no sabemos tanto? ¿Por qué no nos interesamos si es por lejos el siniestro o accidente, como fuera, donde más chilenas, fundamentalmente chilenos y chilenas, murieron? Está olvidado en la historia de Chile. Completamente olvidado. Está la cuestión del sacristán, está el ruido de sable, puras cosas que son anecdóticas, que significan más, ¿estoy de acuerdo? Pero esto, que refleja ese Chile, no está en la historia prácticamente. Sí, bueno, son muchos los factores en realidad. O sea, como es una gran tragedia, es un hito histórico muy importante. Obviamente son varios los factores que confluyen en explicar por qué no lo conocemos, ¿sí? Para mí, por supuesto, uno de los más importantes es que este es un hito eminentemente femenino. Y eso hace que inmediatamente quede un poco solapado, escondido en el relato oficial, ¿sí? Porque recordemos siempre que los hechos son neutrales, pero el relato siempre es subjetivo, siempre es sesgado, siempre lo cuenta alguien. ¿Tú crees que se hubiesen muerto porque volvamos a la cifra? Sí, más de 2.000 hombres. No está exacta, ¿no? Sí. Pero 2.500, sí. 2.200 personas. Si hubiesen sido 2.500 hombres, ¿sería un hecho fundacional de nuestra historia? Absolutamente. Sería, ¿En qué te basas para decir eso? Sería obligatorio en el currículum de historia, tendríamos museos, calles con el nombre de los mártires, por supuesto que sí. Tenemos que ubicarnos muy bien en la época, 1863, un momento en el que las mujeres son propiedad del padre o del marido, ¿cierto? Es un momento en el que las mujeres no tienen ningún tipo de injerencia en el espacio público, ¿cierto? Entonces, yo siempre hablo de que este incendio tan terrible donde murieron más de 2.000 mujeres dejó una debacle, fue un apocalipsis a puertas cerradas, ¿no? El desastre ocurre en lo íntimo, en lo doméstico. Estamos hablando de cientos y cientos de niños huérfanos, familias completamente destruidas, ¿cierto? Pero de la puerta de la casa hacia afuera es un tipo de debacle que no se ve, porque el del 9 de diciembre en adelante, aquí te corrijo la fecha, es el 9 de diciembre, perdón, 8 de diciembre de 1863. 8 dije yo, ¿no? Sí, pero de agosto. Ay, no, es el fin del mes de María. Exactamente, es la misa del sí, final del mes de María. Entonces, el 8 de diciembre de 1863 es el día del incendio. Y lo que quería decir es que del 9 de diciembre en adelante, en el fondo, no se cerró ningún banco, no se cerró el Congreso, no se paró la aduana, ni el muelle. Nacional, no. O sea, hubo duelo nacional, por supuesto, porque obviamente es una tragedia muy grande, pero me refiero a que todo el sistema, cierto, político, social, económico, siguió como si nada, ¿no? Porque no había ninguna mujer que realmente tuviese injerencia en algo que requiriera que el sistema se paralizara, ¿sí? Además, 2.000 personas en un país que tendría una población de... Santiago tenía 100.000 más o menos en esa época, entonces murió más del 2% de la población, eso es muchísima gente, entonces muy grande, ¿sí? Pero insisto, de nuevo, estamos en un momento social, histórico, en el que como la mujer no tiene presencia, no puede tener presencia pública, ¿no? Ni en lo político, ni en lo económico, ¿cierto? Entonces, el ejercicio inverso
es muy bueno en este caso, ¿no? Decir, bueno, y si fueron 2.000 hombres, claro, todo el mundo lo sabría, ¿sí? De todas maneras, creo que es un hito que es demasiado importante que se recupere en los colegios, porque aquí nos falla, en el fondo, el sistema educativo en adelante. Como te decía, esto no es obligatorio en el currículum, por lo tanto, formamos generaciones de niños que no tienen la menor idea de que esto existe, ¿sí? Y además, tú vas a tu biblioteca más cercana o tu librería más cercana y de esto no encuentras prácticamente nada. Se ha escrito muy poco sobre el incendio de la compañía, se ha investigado muy poco. Yo entiendo la dimensión de memoria a personas que perdieron la vida en un siniestro, y eso se entiende. Pero de alcance histórico, porque yo puse 2 casos que se me vinieron a la cabeza del colegio, ¿no sé? La cuestión del sacristán, la cuestión del sacristán, claro. ¿No es cierto? Que tiene toda una implicancia de la relación del Estado y la Iglesia, o los ruidos de sable cuando que ciudadanos uniformados fueron al Congreso Nacional tratando o con la esperanza de que se aprobaran leyes sociales en favor, ¿no es cierto?, de los uniformados y fueron defraudados a principios del siglo XX y arrastraron. O sea, es para entender un momento de Chile, es importante. Para entender qué cosas de Chile serviría que se impusiera el caso del incendio de la compañía en los currículum y en la conversación. Sí, bueno, esto por supuesto cae en la interpretación del historiador de turno, por supuesto, pero desde mi interpretación y desde mi investigación, yo creo que el incendio de la compañía es incluso más importante que la cuestión del sacristán. Estamos hablando de que es una época en la que ya está el clima muy enrarecido entre conservadores y liberales, entre la Iglesia Católica y liberales. Es un momento en el que hay... Perdón, 1860 es cuando están terminando los gobiernos liberales. Está Pérez Mascayano, está José Joaquín Pérez, que es el momento además... Perdón, empezando. Están terminando los conservadores, que es del 30 al 60. Entonces, estamos en un momento, específicamente en la presidencia de Pérez Mascayano, es un momento de muchísima libertad de prensa, por ejemplo. Entonces, solo en Santiago había 15 diarios circulantes, cada ideología tenía su medio, entonces eso quería decir que había muy poca censura, poco eufemismo, ¿sí? Había muchísimo acceso a la información, etcétera, y eso significaba que, no por primera vez, pero en un momento como muy álgido de pelea, en la misma prensa y en lo que se hablaba como en lo social, en la plaza de armas, etcétera, el encono contra la Iglesia Católica ya era muy patente, era muy evidente, ¿sí? Como que ya no se guardaban las formas. Sobre todo los liberales, racionales que venían de Europa, ¿no es cierto?, con las ínfulas de tratar de cuestionar de alguna manera a la Iglesia y sus formas. Estamos justamente, como bien tú lo dices tú, estamos justamente en ese momento en el que estamos viviendo esta gran ola de extranjeros que son principalmente no católicos, ¿cierto? Obviamente protestantes. Entonces tenemos extranjeros que tienen poder económico, que tienen un poco de poder social, pero son adventistas, son metodistas, son presbiterianos y no tienen espacios, no pueden. Recuerden que por la Constitución no se podía mostrar, ¿cierto?, ejercer una religión que no fuese la católica en espacios públicos. Entonces, además se estaba peleando en el Congreso la libertad de culto, etcétera. ¿Sí? Bueno, ese era el ambiente previo a la ley de libertad de culto. Exactamente. Claro. Entonces, cuando ocurre el incendio funciona como un catalizador de muchas cosas. El incendio es como la gota que rebalsó el vaso y empujó muchas cosas que llevaban dormidas, estancadas, por ejemplo, en el Parlamento. Entonces, creo yo, es discutible, por cierto, pero creo yo que no es coincidencia que un año después del incendio tenemos la ley de libertad de culto, por ejemplo. Tampoco creo que sea coincidencia que una de las primeras cosas que se hizo con el Código Penal en la mano, ¿cierto?, el Código Penal tipificado en 1875, se demoró un montón, estaba en plena confección para 1863. La primera cosa que se hizo con el Código Penal en la mano fue quitarle el fuero eclesiástico. ¿Y por qué digo que esto no es coincidencia o porque es importante? Es porque es uno de los temas más candente, más álgidos que surgió después del incendio, ya que toda la prensa se volcó contra la Iglesia, contra el clero, acusándolos de este incendio. Vamos un segundito a la novela misma, porque el buzón de las impuras tiene que ver con que usted se imagina el tamaño del incendio. Esto es la iglesia de la compañía, Así es, que quedaba en Compañía y Bandera, donde está hoy día el ex Congreso. Esos jardines, ahí fue. Ahí está. Sí. Desapareció obviamente la obra, hoy día está el Congreso Nacional. De las pocas cosas que quedaron es un buzón, una caja buzón, donde las
mujeres fundamentalmente, ponían ahí una suerte de confesionario, sus Sí, cartas. así es. Y así es. alguien se quiso secuestrar eso porque, no sencillamente por tenerlo en la casa para guardar esta cosa histórica, No. sino por el temor a que si se abría y el contenido develara escándalos que afectaran a la Iglesia. Exacto. Escándalos o económicos o de índole de perversiones. Exactamente. En el fondo, así muy resumidamente, efectivamente, de este gran incendio muy violento, muy brutal, donde mueren más de 2.000 personas atrapadas dentro de la iglesia que no pueden salir. Además, esto es importante, es tan violento este incendio que de todas las personas que mueren, de las más de 2.000 personas que mueren, la gran mayoría que son mujeres, solo se puede reconocer a 7 personas. O sea, los cuerpos quedaron, ¿no?, en un nivel de calcinación que no pudieron ser reconocidos, por eso es que están en una fosa común, ¿cierto? Entonces, bueno, ese es el nivel como brutal del incendio. Y de este incendio tan brutal, se salvó algo intacto, que fue lo que se llamaba en la época el buzón de la Virgen, que era un buzón de cartas tal cual, que estaba en la capilla de las Hijas de Y María, es en la el frontis. prensa liberal la que le pone el buzón de las Exactamente, el impuras, buzón ¿no? de las impuras. Y este buzón se trataba justamente como de un confesionario, ¿cierto?, que era parte de estas asociadas de las Hijas de María, en esta como catequesis, ¿cierto?, que de estas mujeres laicas, ¿sí?, que estaban bajo la dirección del jesuita Juan Bautista Ugarte en el Templo de la Compañía. Y se usaba como confesionario comunitario, en el fondo. Entonces las mujeres estaban obligadas por Ugarte a dejar sus pecados más terribles en ese buzón, y de ese buzón, una vez a la semana, en la sesión de las Hijas de María, Ugarte abría el buzón, leía alguno de los pecados públicamente y daba la penitencia públicamente también. Entonces era todo un acto bien humillante, bien como coercitivo, y era un poco para mantener la sumisión, ¿cierto?, la obediencia, la humildad, etcétera, entre las mujeres. Entonces, algo muy extraordinario sucede, que es que el buzón del 8 de diciembre del incendio se salva intacto. Y aquí, ¿cómo sabemos esto? Porque aquí no hay evidencia del buzón, las cartas no las tenemos. El buzón no está físicamente, no está en el museo histórico. Exacto, no existe. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Es porque hay 3 cartas, que esto está en la Biblioteca Nacional, memoriachilena.cl, así que cualquier persona las puede ir a buscar y a leer. Tenemos 3 cartas, que es un intercambio entre el presbítero Joaquín Larraín Gandarillas, interpelando al intendente de Santiago, que es Francisco Bascuñán Guerrero, que muy resumidamente lo que dice Larraín Gandarillas es: me contaron que la intendencia encontró el buzón de la Virgen y yo le exijo que me lo devuelva porque esto es del arzobispado, nos pertenece a nosotros. Pero si usted no lo quiere devolver, yo le exijo que tiene que exhibir todo el contenido de ese buzón, todas las cartas, toda la identidad de esas mujeres que escribieron esas cartas. ¿Por qué? Porque me cuentan que en esas cartas estas mujeres están diciendo que la Iglesia de la Compañía es un foco de inmoralidad y corrupción, literal. ¿Sí? Wow. Entonces, uno de los primeros documentos a los que yo accedo en la investigación sobre el incendio de la Compañía es esta carta. Y digo, o sea, esto es extraordinario, o sea, esto es una película de Netflix en el fondo, ¿no? O sea, que no solo que se salve un buzón de cartas ya es bien extraordinario en un incendio esta característica. ¿Está la carta, está el documento o están los facsímiles en los diarios de la época? En el fondo el intercambio de cartas entre Bascuñán y Larraín, esas están, pero las cartas del buzón no existen. Porque lo que nos dicen las cartas es que es el intendente de Santiago la única persona que tuvo acceso a esas cartas, que las leyó, y que por alguna razón que desconocemos, porque no tenemos evidencia de esto, por alguna razón Bascuñán Guerrero guardó ese buzón, lo protegió y protegió la identidad de esas mujeres. ¿Sí? Entonces, lo que yo hago es, tomo esto realmente como mi idea central, ¿qué era este buzón? ¿Qué había ahí? ¿Cómo vivían las Hijas de María? ¿Qué era esta asociación de las Hijas de María? ¿Cómo eran esas sesiones, etcétera? Y es a partir de eso que yo construyo toda la novela, donde obviamente el punto álgido es el incendio. Ya, pero toda la narración de ficción tiene que ver con esta familia Aguirre, ¿no es cierto? La familia chileno-norteamericana, Sí, Vanderbilt, pero las cosas que hacen, que conversan, las actividades que tienen están recogidas de la realidad historiográfica que tú conseguiste, ¿no? Solo como una forma como de que la gente entienda cómo funcionan los géneros y los subgéneros. Dentro de la ficción histórica, ¿cierto? Como el gran paraguas de la ficción histórica, hay muchos subgéneros dependiendo de cómo tú trates los hechos históricos, ¿sí?
Específicamente yo en El buzón de las impuras trabajo la reconstitución histórica, que es la forma de ficción histórica la más rigurosa de todas. O sea, yo no puedo inventar nada que no haya ocurrido realmente en la época o que no haya podido ocurrir. Por lo tanto, efectivamente, todos los elementos de ficción que están en la novela están igualmente construidos con elementos de realidad. Yo tuve que estudiar a las familias chilenas norteamericanas que vivían en Santiago en 1863. Tuve que estudiar, por supuesto, a las hijas de María, que hay poca información de las hijas de María en Santiago, pero hay harta información de España, de Italia, para entender bien las sesiones. Tuve que leer muchísimo de la prensa de la época, leí desde la revista católica, desde el Estandarte Católico hasta La Patria, La Voz de Chile, o sea, todas las ideologías para poder entender cómo se cubrió en su momento. Entonces, sin duda es una novela, es muy importante decirlo, esto es ficción, es una novela, sin embargo, tiene un... Arraigada en hechos históricos, anclada en hechos históricos. Muy rigurosamente investigado, sí. Ahora, ¿qué efectos tuvo esto en la sociedad? Porque cuando muere el 2% y mueren casi puras mujeres, casi, no sé, será un 90%, tú me dirás. Sí, sí, la gran mayoría. Murieron unos pocos hombres, unos pocos niños, pero la gran mayoría eran mujeres. Tiene muchos efectos en lo que ocurre en la sociedad después, en las formas como eran las familias, los matrimonios, las formas de pareja. No había esta flexibilidad o comprensión de familias de distinta conformación. Claro, Hoy día es más exacto. común, es más frecuente, es más comprensivo. Antes no, había rigidez. Sí. ¿Qué pasó en la sociedad? ¿Te aparece la...? Bueno, esa es una de las cosas que hablábamos un poco antes, en el fondo, que es bien incomprensible lo poco que se ha investigado sobre esto, ¿no? Dónde están todas las tesis doctorales, ¿no? Sobre el incendio de la compañía, porque hay tanto que investigar. ¿Cómo bajó la natalidad en Santiago y en Chile cuando el informe forense del doctor Tocornal, el informe forense lo realiza la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile? Y en las conclusiones del informe forense, el doctor Tocornal dice que la gran mayoría de las mujeres que murieron estaban en edad fértil, entre 20 y 40 años. Por lo tanto, la tasa de natalidad tiene que haber bajado, pero muchísimo, ¿sí? ¿Y dónde están todas esas investigaciones? Todos los efectos económicos, sociales, familiares para Chile. Entonces, ¿qué es lo que conocemos? ¿Cómo afectó en los hombres de la época? Eso es muy interesante. Eso es lo único que conocemos. Entonces, ¿qué cosas sí te puedo decir? Te puedo decir, por ejemplo, que un par de días después del incendio hubo una marcha de hombres en el centro de Santiago. Marcharon hacia la casa del presidente para exigirle la demolición de las ruinas del templo de la compañía y que no se pudiese erigir nunca más nada en esa esquina, que esa esquina estaba maldita, que ese terreno no se le podía devolver al arzobispado y que solamente ahí podía haber jardines, alguna escultura para recordar a las víctimas, pero nada más. Un memorial. Salieron los hombres y estamos hablando de las familias más ricas y más poderosas de Chile, esos hombres son los que salieron a marchar y lograron eso, ¿no? Se firmó ese decreto en el que efectivamente se demolían las ruinas y no se podía construir nada ahí y hasta el día de hoy tenemos solo un jardín. En esa esquina no se puede hacer nada. Entonces, ese es el tipo de cosas que se movieron. O esto que hablábamos de que fue el aliciente perfecto para el muñequeo político en el Congreso, para que pudiese salir la ley de libertad de culto, para que se pudiera avanzar en el Código Penal. Inmediatamente, un par de días después del incendio, el mismo Bascuñán Guerrero firma una ordenanza municipal donde se le exige a todos los templos de Santiago que tengan en sus puertas bisagras dobles. Que eso no era obligatorio antes. No había micrófonos, no había parlantes, puertas cerradas, acústicas no tan bien estudiadas probablemente. Y puertas que se abren solo hacia adentro, ¿cierto? En esta creencia medieval, ¿no? Que a la gente hay que atraerla al templo, pero no dejarla salir, ¿sí? Entonces las puertas solo se abren hacia adentro, piensa 2.000 personas empujándose fuera. Si no me equivoco, en la novela, que yo no la he terminado, pero he avanzado, hay una parte donde señalas que buena parte de los cuerpos estaban pegados a una de las puertas, ¿no? Por supuesto. O sea, mujeres que trataron de salir y las puertas se abrían al revés. Pegados obviamente a las puertas, a las paredes, bajo los arcos, abrazadas al altar mayor. Hay muchas mujeres que se dieron cuenta rápidamente que no iba a haber forma de salir y por lo tanto buscaban simplemente como la clemencia divina. Francisca, por último, esta noticia llegó al New York Times. Así es. Bueno, familia chileno-norteamericana. Estados Unidos estaba envuelto en su guerra... En plena guerra civil, que eso es algo que también hago en la novela, más que nada para mostrarle a los chilenos que la historia de Chile siempre ha estado muy cruzada con la historia global, ¿sí? Y específicamente aquí, en el incendio de la compañía,
Algo muy importante fueron los norteamericanos, o sea, los estadounidenses en Santiago. La misión diplomática de Abraham Lincoln en Santiago fueron los héroes de la jornada. Las pocas mujeres que se pudo salvar de este incendio, las salvaron los gringos, ¿sí? Literal, los gringos fueron los héroes de la jornada. ¿Por qué? Entonces, Perdón, dame ese... porque, bueno, recordemos que en ese minuto, para el 8 de diciembre, no existía cuerpo de bomberos en Santiago. Y una de las cosas que aparece constantemente en la prensa, como crónicas posteriores, es la mala forma en la que las autoridades respondieron a este incendio. Básicamente, los hombres se congelaron frente al incendio, no supieron qué hacer y las mujeres se murieron. Los únicos hombres que respondieron con celeridad, sabían qué hacer, qué sé yo, eran los gringos. Los gringos que estaban en plena guerra civil, por lo tanto, en la misión diplomática habían exsoldados, habían personas que tenían formación de bomberos, estaba el señor Meigs, que lo conoce obviamente todo el mundo, que él fue uno de los rescatistas más importantes. De hecho, fue uno de los fundadores del primer cuerpo de bomberos de aquí de Santiago. Entonces, los gringos fueron muy importantes y yo los incluyo en la novela. El buzón de las impuras. Además que le ha ido muy bien. Increíblemente bien. Le ha ido muy bien. Sí, sí. Está en versión papel, como puede ver, pero también está en versión digital. Yo lo estoy leyendo, él te contaba que lo estaba leyendo en versión Kindle. Sí, en el Kindle, exactamente. De hecho, creo que hasta el minuto está en el número 1 de ficción histórica en Kindle. Mira. Sí, y es la novela chilena más vendida del país en este minuto. Mira, te felicito. Muy interesante, muy entretenido mirar cómo era Chile en 1863, que hay cosas que no han cambiado tanto, otras que sí han cambiado mucho. Francisca Solar, periodista y autora de esta novela histórica. Muchas gracias por acompañarnos. De nada, mucha gracias. suerte con este y los libros que vienen, que imagino que son Hay hartos. muchos. Sí, Que muchas gracias. Bien. Chao. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. De vuelta en Vía Pública y vamos a nuestro portal de contenido 24horas.cl, que en este momento destaca una muy buena noticia. Mire usted, desde este jueves todas las bencinas bajarán sus precios. Fíjese que hay bajas en caso 93 y 97 octanos, tendrán una considerable disminución de casi 30 pesos, 26 y 27 pesos me parece. Muchas que hacen bien, a lo mejor lo han hecho mejor antes del 18, es verdad, pero ya está. Hace muy bien a los bolsillos directamente de las personas y también hace bien por la presión inflacionaria que los combustibles suelen tener. Porque cuando suben los combustibles, sube la cadena de suministro, suben los precios de la papa, suben los precios. Por lo tanto, esto es una súper buena noticia con las presiones inflacionarias que hubo recientemente, por ejemplo, con las alzas de las tarifas eléctricas, pero siempre una baja de las bencinas se agradece. Detalles, 24horas.cl. Vamos a la pantalla que nos habla sobre temperaturas, soles, lluvias, nubes. ¿Qué nos dice para mañana? Que estará nublado, que habrá 23 grados de máxima probable, 6 de mínima, que viene parcial para el viernes con ahí un solcito que aparece, disputa con las nubes, máxima 24, mínima 7, y baja considerablemente las temperaturas máximas sábado, domingo y lunes para Santiago. Estarán 20 y 18 grados, nublado los 3 días y mínimas de 7 y 6 grados. John Bonham, el recordado baterista de Led Zeppelin, murió un día como hoy, pero en 1980. Muy joven, a los 32 años. Este sería un hecho clave que marcaría el inicio del fin de una de las bandas más grandes del rock, según los expertos. El último álbum de los británicos vio la luz en agosto del 79, después de muchos retrasos, y en mayo del año siguiente el grupo realizó la que sería su última gira europea. Tras la muerte de Bonham, hace 44 años ya, Led Zeppelin emitió un breve comunicado declarando que no continuarían como banda. Así lo hicieron. Luego de eso, Led Zeppelin dejó de ser la mítica banda y solo ha participado en eventos benéficos. El más reciente de ellos, un concierto en 2007 en Londres, que luego fue lanzado como el álbum en vivo de 2012, Celebration Day. Con Led Zeppelin despedimos Vía Pública de hoy. Que tenga muy buenas noches y gracias por venir.